Inicio de operaciones con Aspel Banco 5.0. ¿Sabías que Aspel Banco es un sistema de control bancario que lleva un registro de los ingresos y egresos de las cuentas bancarias? Ofrece información precisa, permite movimientos en moneda nacional y extranjera, programa movimientos para aplicarlos en una fecha determinada y mantiene actualizados los movimientos gracias a la conciliación bancaria. Comienza con la instalación de Aspel Banco. Descarga Aspel Banco. Ingresa a aspel.com. Localiza Descargas. Descarga tu sistema. Posiciónate en el sistema de control bancario. Posteriormente, ingresa a Descargas Aspel Banco. Da clic en Descargar Aspel Banco 5.0. En la ventana que se muestra, selecciona Descarga directa. Enseguida se mostrará el proceso de la descarga. Instala. Ingresa a la carpeta donde se guardó el instalador que descargaste. Selecciónalo. Da clic derecho en Ejecutar como administrador. Posteriormente, se mostrará la bienvenida al asistente. Este te guiará durante el proceso de la instalación. Acepta los términos del contrato de licencia. Elige el tipo de instalación, local o servidor. Se utiliza cuando se va a instalar en un solo equipo por primera vez o cuando se vaya a trabajar en red y el equipo funja como servidor de datos. Estación de trabajo. Este tipo de instalación es utilizado para aquellos equipos que fungen como usuario o estación de trabajo. Este será conectado al directorio de datos del equipo que se instaló como local o servidor. Una vez elegido el tipo de instalación, elige la forma de instalación. Esta puede ser instalación típica, donde el sistema hará uso de los parámetros por omisión para un correcto funcionamiento, o instalación personalizada, donde será posible elegir rutas específicas para el sistema. Posteriormente, el instalador mostrará una ruta de la instalación del directorio de archivos comunes DAC, el tipo de instalación, forma de instalación y manejador de base de datos. Presiona Instalar. El asistente comienza con el proceso de instalación copiando los archivos necesarios para el correcto funcionamiento de Aspel Banco. Al finalizar el proceso, el asistente sugiere leer el contenido de diversos tips para el uso del sistema. Concluye el proceso con el botón Finalizar. Activa. Ejecuta el aplicativo de banco que se generó en el escritorio después de la instalación. En lo nuevo, conoce un resumen de las características importantes en Aspel Banco. Enseguida, se observa el asistente de activación. Antes de comenzar este proceso, ten a la mano tu número de serie, código de activación y los datos de la empresa en la que se registrará banco. Ingresa a Activar sistema ahora. Selecciona el método para activar el sistema. Este puede ser activación del sistema o procesar una solicitud de activación previa. Seleccionaremos Activación del sistema. Especifica el número de serie y código de activación, los cuales encontrarás en el certificado de autenticidad del sistema. En el caso de ser una actualización, además solicitará el número de serie y código de activación de la versión anterior.
Las siguientes dos ventanas corresponden a los datos del registro del cliente. Es muy importante considerar que se deben especificar los datos del propietario del sistema, y estos con la información correcta, ya que son utilizados para cualquier aclaración de la propiedad del sistema. Da clic en Siguiente en ambas ventanas del registro de los datos del cliente. Enseguida se tiene la petición de activación del sistema. Esta será la forma de activar el sistema. Activación en línea. Es seleccionado cuando el equipo donde se encuentra el sistema instalado cuenta con acceso a Internet. Activación desde otro equipo. Es usado cuando no se cuenta con Internet en el equipo donde se instaló el sistema de Aspel Banco y se recurre a un segundo equipo que sí cuente con Internet para realizar la activación. Posteriormente, se presenta un resumen de la información con la que se registró el sistema. Si esto es correcto, activa el sistema. Al finalizar, el asistente indica que la activación del sistema es exitosa. Creación de la base de datos. La información del sistema de Aspel Banco se almacena en un solo archivo con extensión .fdb, el cual contendrá cada una de las tablas de los diferentes catálogos que conforman la base de datos. Aspel Banco permite la creación de la base de datos de dos formas: mediante un asistente y de forma manual. La creación por medio del asistente es el método más práctico y sencillo, por lo que se recomienda sea utilizado para dicho proceso. En el asistente de configuración aparece un mensaje de bienvenida al asistente. Posteriormente, se debe seleccionar la forma para comenzar a trabajar con la base de datos. Crear una nueva base de datos. Selecciona esta opción si por primera vez trabajarás con el sistema de Aspel Banco. Traducir de una versión anterior. Selecciónala si vienes de una versión anterior de Aspel Banco. Si deseas conectarte a una base de datos que ya existe de la nueva versión, selecciona Conectarse a una base de datos existente. También podrás conectarte a la base de datos ejemplos que viene integrada en el sistema con la finalidad de explorar cada una de las funciones antes de comenzar a trabajar. Al seleccionar Crear una base de datos, el asistente muestra la información relevante para crear la base de datos, como son el nombre del alias de la conexión de la base de datos, el formato de la base de datos, el nombre de la base de datos con extensión .fdb y el directorio de datos donde se almacenará la información. El alias de conexión de base de datos dependerá de la empresa que se registre. Si es la primera empresa, el alias es Empresa01. Si es la empresa 2, el alias será Empresa02 y así sucesivamente. Al dar clic en Siguiente, el sistema muestra un mensaje informando que la base de datos se sobreescribirá en caso de existir información de una base de datos existente. A continuación, se observan las alternativas para la creación de los conceptos, donde el usuario puede elegir uno de los propuestos o bien el vacío. Si en tu empresa harás uso de un tipo de cambio adicional, el asistente propone una serie de monedas a elegir para agregar a su respectivo catálogo. Cabe mencionar que si de este catálogo no se selecciona alguna moneda, será posible agregarla desde el catálogo correspondiente de monedas. Para continuar con el proceso del asistente, ingresa a Configurar, donde tendrás la posibilidad para capturar los parámetros necesarios de tu empresa.
Acepta para guardar los parámetros. Presiona Siguiente y continúa con el asistente. Aquí podrás dar de alta los perfiles de usuarios para el sistema, si así lo requieres. De lo contrario, finaliza el asistente. La base de datos fue creada de manera satisfactoria. No existe ninguna cuenta bancaria creada. Para ello, el sistema solicita crear al menos una cuenta bancaria en ese momento. Es importante mencionar que el asistente se mostrará cuando se instale el sistema por primera vez o al crear una base de datos. Configuración de Aspel Banco. La configuración es la capacidad del sistema para modificar su operación y así poder adaptarse a las situaciones y formas de trabajo específicas de acuerdo a las necesidades de la empresa. Debes saber que Aspel Banco te permite trabajar con 99 empresas distintas. Para llevar a cabo la configuración de tu sistema, ingresa a Configuración, Parámetros del sistema. En la sección Datos de la empresa, los datos que aquí se capturen son los datos que aparecen en los reportes y documentos que se imprimen en el sistema, como son la razón social de la empresa, dirección, RFC, código postal, entre otros. Configuración de BD. En este se muestra la conexión de la base de datos con la que se está trabajando, pudiendo también revisar la configuración avanzada de la base de datos. Parámetros generales. Contiene una serie de parámetros que afectan de forma general el funcionamiento del sistema, como el parámetro solicitar tipo de cambio. Al iniciar el programa, si se habilita, cada vez que se ingrese a la empresa, el sistema muestra la ventana de histórico de tipo de cambio, con el fin de actualizar el tipo de cambio de la moneda seleccionada. Rutas de archivo de trabajo. En este se almacenan los formatos utilizados para la emisión de los reportes del sistema. Interfaces Aspel. A través de esta sección se definen los parámetros necesarios para la interfaz con Aspel SAE y con Aspel COI. Aplicaciones asociadas. Se deben definir las rutas de las aplicaciones que trabajarán en conjunto con Aspel Banco, como lo son la calculadora y la hoja de Excel. Correo electrónico. Configura los datos correspondientes al correo electrónico. Estos son el proveedor, el puerto si es un correo personalizado, usuario, contraseña y los parámetros del servidor de seguridad. Este correo es únicamente útil para el envío de los comprobantes de pago que se generan en interacción con Aspel SAE. Perfiles de usuario. Aspel Banco maneja un esquema de perfiles donde la identificación se lleva a través de un nombre asignado y la clave de acceso. Su finalidad es controlar el acceso a ciertos módulos o información confidencial de la empresa. Al instalar Aspel Banco de forma predeterminada, cuenta con un usuario administrador, cuya clave de acceso es Aspel 1, la cual se recomienda cambiar para mayor seguridad. También debes saber que el usuario administrador accede sin ningún tipo de restricción al sistema y es el único usuario que puede definir un rol de usuarios al resto de los usuarios del sistema. Configúralos en Configuración, Perfiles de usuario. En este catálogo puedes definir usuarios y roles de usuario. Los usuarios que se den de alta en este módulo estarán disponibles para todos los sistemas de la línea Aspel que se tengan instalados. Define un rol de usuario con los accesos requeridos de acuerdo al puesto. Posteriormente, da de alta el usuario con su clave de acceso y define el rol con los accesos
a los módulos de acuerdo al puesto. También, recuerda que un rol de usuario lo puedes asignar a n número de usuarios que se den de alta.